Increíble. La tímida mesera revela el sorprendente error y gana 10 millones en un instante. Ana miró la pantalla del sistema de pedidos mientras la caminata de su corazón resonaba en sus oídos. Era solo un error de facturación, un pequeño desliz que sucedía en las horas de mayor afluencia en el restaurante familiar. Pero para ella, cada error podía desatar un tornado. Su madre enferma y su hermana, que se preparaba para su entrada a la universidad, pesaban como plomo en su pecho. La presión de mantenerse a flote era insoportable, y en su mente, la vida de su familia dependía de su capacidad para no fallar. ¿Y si no estoy a la altura?, se preguntó, sintiendo un nudo en el estómago. Mientras anotaba la orden de otro cliente, recordó las noches de verano con su abuela, donde el aire estaba perfumado con especias y risas. La cocina es amor, le decía su abuela, y esas palabras reverberaban dentro de ella. La nostalgia se tornó punzante, una chispa de alegría ahogada en medio de la lucha diaria. Sin embargo, ese recuerdo se desvaneció al ceñirse sobre el nuevo anuncio de su jefe. El restaurante competía en un importante concurso culinario. La idea de ser juzgada, de poner su corazón en un plato y arriesgarlo todo, la aterraba. ¿Qué pasa si yo no soy suficiente?, se cuestionó, atada a sus inseguridades. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El sonido de la campanita del restaurante la sacó de sus pensamientos. Su jefe, con ojos brillantes llenos de ambición, había decidido que Ana debía ser la que dirigiera el plato principal. «Tienes que mostrar lo que tenemos en la familia», le dijo. Pero en su tono había un desafío implícito, una presión cálida que le quemaba la piel. ¿Era realmente su historia o simplemente otra herramienta para la gloria del restaurante? Su talento se sentía como un objeto en un estante, olvidado, mientras su vida se difuminaba bajo el peso de las expectativas ajenas. Cada día, la angustia crecía en su pecho. La cocina, que era su refugio, se había convertido en un campo de batalla. Recuerdos de su abuela la guiaban, pero cada mirada de desaprobación, cada comentario despreciativo de su jefe, la hacían dudar. La balanza entre cumplir el deseo de ser una buena hija y también ser leal a su esencia la desbordaba. Mirándose en el espejo de la cocina, cada vez más veía una desconocida, alguien que no sabía si podría encontrar su voz. Una noche, mientras limpiaba el área de trabajo, ella se desplomó en una silla, sintiendo que el mundo se desvanecía a su alrededor. Tal vez nunca debería haber asumido este reto, pensó, con la cabeza gacha, esperando que alguien la rescate de esta tempestad emocional. En medio de esa tormenta interna, con la fecha del concurso acercándose rápidamente, se dio cuenta de que necesitaba decisiones. Pero, ¿cómo elegir entre el camino trazado por otros y el que deseaba ser ella misma? Era un abismo y sentía que todos los ojos estaban sobre ella. Todo lo que tenía era la esperanza latente que poco a poco se convertía en una pregunta, un dilema que la sumergía más en la oscuridad de sus dudas. ¿Podría realmente abrazar quién era? ¿Sería suficiente para salvar a su familia y a sí misma? La respuesta esperaba al final de un camino tan incierto como prometedor. Ana sabía que cada día sin acción era un día perdido. Luego de una noche sombría, el amanecer entró a su habitación como un rayo de luz afilado. Era la mañana del concurso, y cada rincón del restaurante estaba impregnado de nerviosismo y emoción. La presión se palpaba en el aire denso, como un peso sobre sus hombros. Se sentó en la mesa de la cocina, rodeada de utensilios que parecían reírse de su indecisión. Era el momento crucial, y tenía que hacer lo suyo. Decidió que no podía dejar que el miedo definiera su camino. Respiró hondo y recordó a su abuela, su forma única de transformar la tristeza en sabor. La cocina es amor,
resonó en su mente, y con esta idea como estandarte comenzó a esbozar su plato. El timós, el símbolo de su herencia familiar, sería el corazón del concurso. Usó ingredientes que le eran familiares, combinando lo tradicional con su toque personal escondido, como un secreto revelador. Mientras trabajaba, la duda la asaltaba en cada paso. Sus manos temblaban, pero esta vez no iba a dejar que eso la detuviera. En lugar de ceder a la inseguridad, decidió encontrar fortaleza en la autenticidad de su legado, viendo cada corte y cada mezcla como un acto de valentía. La cocina, antes un campo de batalla de expectativas ajenas, se convertía lentamente en su refugio, donde podía ser ella misma sin pretensiones. Cada ingrediente, cada toque, cada ajuste eran decisiones que la acercaban a su verdadera esencia. Ana sintió que sus habilidades gestaban algo más que comida, estaba cocinando su identidad. Mientras los minutos se deslizaban con insistencia, aquel escenario temido se transformó en una plataforma de expresión personal. Una chispa de creatividad desbordaba en su interior, cediendo ante la calma que emana al descubrir su propósito. Al salir del restaurante hacia el concurso, su corazón latía con fuerza, pero esta vez no estaba paralizada por el miedo. Experimentó una extraña mezcla de nerviosismo y emoción, una oportunidad para probarse a sí misma. El camino hacia la competencia se llenaba de preguntas, sin embargo, cada paso reafirmaba su decisión de ser auténtica. Al cruzar la puerta del lugar, se vio rodeada de otros chefs, cada uno con sus historias, cada uno con su paso firme. Pero en ese momento entendió que su historia era única y necesitaba ser contada. La presentación del plato principal fue más que un simple acto culinario, era un ritual de sanación. Al colocar el plato ante los jurados, sintió que cualquier duda se evaporaba y se desvanecía en el aire a medida que la creatividad se apoderaba de la escena. Miradas inquisitivas de los jueces la envolvieron, y aunque el temor regresó por un instante, se concentró en la confianza que había encontrado en su proceso. Fue un acto de revelación, una expresión de amor a su familia y a sí misma. Sin embargo, justo cuando sentía que había cruzado una frontera, su mirada se encontró con la de su jefe, quien observaba con desdén. Esa mirada de desconfianza le recordó que el camino por delante aún no estaba despejado. La tensión se intensificó cuando los jueces comenzaron a degustar su plato. Los murmullos y los rostros reflejaban asombro, pero había algo más en esa sala que la inquietaba. Mientras las reacciones se volvían más intensas, una sombra de duda se adentró de nuevo en su mente. ¿Sería suficiente su esfuerzo? Cuando uno de los jueces se giró hacia ella con una expresión entre la sorpresa y la admiración, Ana supo que había alcanzado una nueva dimensión en su viaje. Pero el susurro de su jefe, que se hablaba entre sí, la dejó helada. ¿Estaría dispuesto a sabotear su esfuerzo? El momento de la verdad había llegado, y con él el eco de una vida en tensión, donde el amor y la inseguridad bailaban en el borde del éxito y del fracaso. Mientras el murmullo se intensificaba, Ana encaró la realidad de sus decisiones. Todo estaba en juego, y la resolución del próximo paso pareciera estar al alcance de su mano, pero a un costo que aún no conocía. Ana observó con atención cómo los jueces degustaban su plato, cada bocado una mezcla de nervios e ilusión. El silencio se tornó pesado, mientras su jefe, desde la esquina de la sala, parecía disfrutar del tormento que ella sentía. Su desdén la estrangulaba como una serpiente que aprieta a su presa. ¿Acaso había arriesgado todo su esfuerzo solo para que su superior la descalificara? Cada gesto del jurado se descolgaba de sus expectativas. Las señales de aprobación, aquellos pequeños asentimientos, amenazaban con evaporarse en la atmósfera. Sin embargo, en medio de esa ansiedad, Ana sintió que había un hilo de claridad conectando sus pensamientos. Era un instante decisivo. Sabía que lo que había preparado no solo era comida, era un relato tejido con amor, esfuerzo y determinación. Pero, ¿sería suficiente? Al finalizar la degustación, uno de los jueces, con la voz firme, pidió a Ana que se acercara.
Cada paso hacia él resonaba como un eco de su inseguridad, pero su interior le gritaba que era momento de confrontar el miedo. La mirada intensa del juez penetró en su alma, como si intentara descubrir todo lo que había detrás de su platillo. Un instante de silencio y, con una voz cargada de emoción, le confesó al jurado el significado de ese plato, su historia, su herencia. La cocina de su abuela transformada en un lienzo de nuevas posibilidades. Mientras hablaba, los murmullos del público se volvieron ruido blanco, y en ese espacio se dio cuenta de que no solo competía por un premio, sino por su voz. Cada palabra resonaba con la fuerza de su convicción. Recordó las lecciones de su abuela. No se trataba solo de satisfacer el paladar, sino de tocar el alma. Las miradas de los jurados empezaron a cambiar mientras ella compartía su verdad, como si esos simples pero poderosos ingredientes acumulaban un peso emocional en la balanza del juicio. De repente, un comentario desató la tormenta interna que había estado conteniendo. Uno de los jueces había revelado que había encontrado algo, un detalle que resonaba más allá de la simple comida, un error en la técnica. Era el mismo error que su jefe le había señalado en sus días de práctica. La ira llegó como un frío glacial, una oleada de vulnerabilidad que amenazaba con desbordar su resolución. Ana sabía que no podía permitir que el miedo se apoderara de ella. Era el momento de afrontar lo que había mantenido reprimido durante tanto tiempo. A veces, lo que parece un error puede ser la chispa de algo nuevo. Todo es posible si transformamos nuestras inseguridades en oportunidades, afirmó con fervor. La sala quedó en silencio. Un susurro de admiración emergió. De repente, su jefe se erguía con desdén a un quesillón, con la mirada de sorpresa, consciente de que estaba perdiendo el control. La tensión aumentaba mientras ella se transformaba en su propia voz. En lugar de ceder, decidió enfrentar a su jefe, quien se había atrevido a poner en duda no solo su habilidad, sino también su valor como profesional. Este plato no es solo un producto de mis manos, es una representación de quién soy. Me atrevo a ser auténtica en cada bocado, vociferó Ana, la determinación resonando en cada palabra. La mirada de los jueces cambió, las dudas se desvanecieron poco a poco, los murmullos de aprobación comenzaron a superponerse. En ese instante, Ana comprendió que no había retroceso. Estaba a punto de romper no solo con la percepción de su jefe, sino también con las cadenas que ataban su confianza. ¿Acaso estaba verdaderamente lista para dar ese salto decisivo? El aire parecía intuir la respuesta. Con el anuncio de los resultados a un paso, el corazón de Ana se disparó. Ella había descubierto su fuerza, su voz, pero el futuro seguía en suspense. ¿Qué les depararía su decisión al jurado y a su carrera? Con el ego levantado, la historia de Ana estaba a punto de cambiar de forma inesperada, y la emoción comenzaba a escalar hacia un clímax que podría reescribir su vida. ¿Se atrevería a abrazar el cambio que tanto deseaba? Ana sintió que el tiempo se detenía mientras el jurado deliberaba tras su revelación. Cada segundo que pasaba se convirtió en un torrente de emociones que zarandeaban su autoconfianza. Había hablado con el corazón, pero las dudas regresaron como sombras a su mente. ¿Era de verdad suficiente? Mientras los jueces discutían en voz baja, el fragmento de su historia, de su conexión con la cocina familiar, se convirtió en el núcleo de su ser. Por fin había tomado la decisión de ser auténtica, de no ocultar su herencia ni sus inseguridades. Sin embargo, la presión aumentaba. Su jefe podía incluso jugar a lanzar sombras sobre su triunfo inminente. El momento culminante se acercaba, y su mente se debatía entre la expectativa y el temor. Lo que había sido un simple plato, tan lleno de recuerdos, se estaba transformando en un símbolo de su resistencia. Con el corazón latiendo en su pecho, recordó no solo la cocina de su abuela, sino los sacrificios que había hecho para llegar hasta allí. No era simplemente un camino hacia el reconocimiento, era una lucha constante contra las expectativas que la habían mantenido cautiva durante tanto tiempo.
Las palabras del jurado reverberaban en su mente. A veces, lo que parece un error puede ser la chispa de algo nuevo. Esa idea encendió una fascinante chispa de autodescubrimiento. En lugar de rehuir sus fallos, decidía abrazarlos. Se dio cuenta de que cada error en su carrera no sería una marca de debilidad, sino un peldaño más hacia el éxito. La cocina no solo consistía en una técnica impecable, sino en la habilidad de adaptar, innovar y, sobre todo, ser genuina. La deliberación final concluyó, y el presentador, rodeado de luces brillantes, caminó hacia el centro del escenario. Ana respiró hondo mientras se preparaba para escuchar su destino. El aire estaba cargado de tensión, y su foco se centró en cada palabra del presentador, esperando ansiosa la pronunciación de su nombre. Y el premio de $10 millones por la innovación en la gastronomía es para Ana. El estallido de aplausos la envolvió. Era un mar de sonidos eufóricos, un torrente de validación que completaba su transformación. La euforia se apoderó de ella, se sintió como una guerrera justo después de una batalla ganada. Pero en medio de la felicidad surgió un pensamiento inquietante. ¿Qué vendría después? Mientras se dirigía al escenario para recibir su premio, su mirada se cruzó con la de su jefe, que ahora se había quedado en un rincón, visiblemente contrariado. Un nuevo impulso la recorrió. No solo había encontrado su voz, también había comenzado a tomar el control de su carrera. Pero, ¿cómo manejaría este nuevo estatus? La presión para sostener su éxito se transformó en un desafío inmediato. En el escenario, con el micrófono en la mano y su premio brillando a la vista, Ana sintió que la victoria no era solo el reconocimiento financiero, sino el inicio de una nueva etapa. Hoy no solo celebro un triunfo, celebro mi autenticidad. Espero que esto sea solo el primer paso hacia la creación de algo verdaderamente especial, dijo. Las palabras resonaron con una claridad refrescante. No era cuestión de dinero, sino de cómo seguir su camino sin las ataduras del miedo. Lo que estaba claro era que este nuevo capítulo no era solo sobre ella, sino sobre hacer una diferencia. Mientras regresaba a su asiento, el torrente de emociones parecía incrementar. ¿Sería capaz de enfrentar el reto de liderar una nueva aventura culinaria? Con su determinación renovada y el peso de la expectativa sobre sus hombros, Ana no podía evitar preguntarse qué obstáculos adicionales la esperaban. Un nuevo reto se gestaba en el horizonte, y esta vez no habría lugar para el miedo. El eco del aplauso aún retumbaba en sus oídos mientras Ana regresaba a su asiento. La presión de su reciente éxito comenzaba a hacerse sentir como una pesada capa sobre sus hombros. No era solo un premio monetario, era la manifestación tangible de años de esfuerzo y lucha interna. Por primera vez había puesto sus sentimientos y su camino por delante, y eso la transformó. Pero en el fondo, otra batalla se libraba dentro de ella. La celebridad que había recibido de la noche a la mañana obligaba a Ana a replantearse su lugar en ese nuevo mundo. Miró el trofeo en sus manos. Una brillante estatuilla que simbolizaba su capacidad para innovar, para ser auténtica, pero también un recordatorio constante de la expectativa que la rodeaba. El brillo de la victoria podría convertirse en un peso aplastante si no aprendía a navegar por este nuevo camino. Fue entonces cuando sintió la mirada penetrante de su jefe, que permanecía al margen con el gesto torcido. Esa inconformidad latente a su alrededor la inquietaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Sabía que él no vería su triunfo como un motivo de celebración, sino como un desafío a su autoridad. No podría perder de vista esto, sería un error, y sin embargo, en su mente se planteaba otro dilema: mantener su autenticidad a expensas de una relación profesional que había sido fundamental hasta ahora. Ana se dio cuenta de que el camino hacia adelante no sería simple. Este éxito, un celebrado paso en su carrera, podía convertirse en un campo de batalla entre su ambición y la soledad que a menudo acompañaba a los líderes. Necesitaba tomar decisiones estratégicas que no solo la empoderaran, sino que también construyeran un equipo en torno a su visión.
La idea de liderar un nuevo proyecto culinario la desbordaba de emoción, pero también de miedo. Estaba en el umbral de una era de potencial transformación personal y profesional. A partir de ese momento, Ana empezó a planear su próximo movimiento. Tenía que construir un equipo que la respaldara, gente que compartiera su visión y que pudiera enriquecer su enfoque. Sin embargo, era consciente de que había quienes preferirían un estilo de liderazgo más tradicional, un camino que ella ya había decidido no recorrer. En su análisis interno, decidió que el primer paso sería encuentro con su equipo actual. El día siguiente, convocó a todos a una reunión en la cocina. El ambiente se sintió frío, marcado por la tensión que había anticipado. Con voz firme pero cálida, comenzó a compartir su visión, instando a su equipo a compartir sus ideas y sentimientos. Quería construir una comunidad en el trabajo, un espacio donde la creatividad fuese la norma y no la excepción. Pero no tardó en entender que el cambio es difícil y que habría resistencia. Los murmullos de desaprobación empezaron a fluir, y aunque intentó mantener la calma, la impotencia creció en su interior. Ana saboreó la primera cucharada del amargo bocado, de la duda. ¿Había cometido un error al ser tan abierta con sus aspiraciones? Su mente se llenó con dudas sobre si podrían seguirla, si realmente podía liderar. En medio del escepticismo, levantó la mirada. El fuego que una vez sintió al hablar sobre su historia la iluminó. No podía rendirse. Cada mirada fría que recibía la reforzaba su determinación. En ese instante, decidió que no se dejaría vencer. Si no están dispuestos a dar un paso hacia adelante, entonces deberíamos reconsiderar nuestras prioridades, dijo con convicción, su voz resonando con una mezcla de desafío y resolución. En aquel momento se trataba de una elección, someterse a las expectativas de otros o ser la líder que siempre había llevado en su interior. Ana comprendía que el viaje sería complicado y que la aceptación de su visión podría requerir mucho más de lo que había anticipado, pero al hacerlo, estaba en el proceso de descubrir no solo su capacidad de liderazgo, sino el verdadero significado de su autenticidad. Mientras la reunión llegaba a su fin, su mente se aceleraba con preguntas sobre cómo lograr que su equipo se uniera. ¿Podría convencer a aquellos que desconfiaban de ella? La respuesta no era clara, pero la adrenalina del desafío era innegable. Con cada paso, parecía que una nueva puerta se abría, y con cada paso, la presión aumentaba. Las complejidades del liderazgo la aguardaban en la siguiente esquina. Ana se dio cuenta de que lo que había empezado como un hermoso tributo a su historia, rápidamente se convirtió en una confrontación con su pasado y una oportunidad de forjar un nuevo futuro. El momento de la verdad se acercaba. ¿Sería capaz de transformar esos murmullos en un coro? Solo el tiempo lo diría, y el reloj ya estaba corriendo. La reunión concluyó con más interrogantes que certezas. Ana salió de la cocina con el peso del fracaso potencial aplastándole. Al cruzar el umbral, sintió que la presión se intensificaba, como si los ecos de resistencia de su equipo reverberaran en sus pasos. Pero la determinación comenzó a arraigarse en su interior. Se prometió que exploraría cualquier camino necesario para unir el equipo, incluso si eso significaba recurrir a métodos no convencionales. La reunión concluyó con más interrogantes que certezas. Ana salió de la cocina con el peso del fracaso potencial aplastándole. Al cruzar el umbral, sintió que la presión se intensificaba, como si los ecos de resistencia de su equipo reverberaran en sus pasos. Pero la determinación comenzó a arraigarse en su interior. Se prometió que exploraría cualquier camino necesario para unir el equipo, incluso si eso significaba recurrir a métodos no convencionales. Ana se sentó en su escritorio, rodeada de papeles, recetas y algunas ideas garabateadas. Su mirada se detuvo en una hoja que tenía un diseño de menú innovador. La cocina siempre había sido su refugio, un lugar donde los sabores contaban historias. ¿Y si esa misma idea la aplicaba a los seres humanos? Decidió que su próximo enfoque sería fusionar la creatividad de su cocina con la colaboración del equipo. Comenzó a trazar un plan, una serie de sesiones creativas en las que cada miembro pudiera expresar sus ideas en un ambiente seguro. No había garantías de éxito, pero había una certeza. No podía esperar que el equipo se alineara con su visión sin antes permitirles ser parte de ella.
Este plan aún era una apuesta incierta, pero enfrascada en su propósito, se sintió casi invencible. El día siguiente citó a su equipo nuevamente. Consciente de la inercia que enfrentaba, decidió abrir el diálogo con una pregunta provocativa. ¿Qué agregaría cada uno de ustedes al menú si pudieran crear algo sin límites? Las reacciones fueron mixtas. Algunos se miraron entre sí, incrédulos, mientras otros parecieron curiosos. Ana sintió que había golpeado el clavo en la cabeza. Generar un espacio para la expresión personal era el primer paso hacia la unión. A medida que cada uno comenzó a compartir, Ana escuchaba atentamente, capturando no solo las palabras, sino la pasión que las inspiraba. Se dio cuenta de que la reticencia inicial de su equipo podría transformarse en entusiasmo genuino. Sus muros empezaron a ceder lentamente y en cada ración de creatividad que se servía sentía la conexión crecer. Sin embargo, había un miembro del equipo que se mantenía a la distancia, cruzado de brazos. Javier, un cocinero experimentado pero escéptico. Su mirada resonaba con desconfianza. Y Ana sabía que su opinión era crucial. Decidió que debía enfocar su energía en ganarse la confianza de Javier. Esto significaba enfrentar la realidad de su resistencia y trabajar en construir un vínculo genuino. Esa misma tarde, Ana se acercó a él en un momento de descanso. Javier, sé que esto es nuevo y que puede parecer extraño, pero quiero que sepas que valoro tus habilidades y me gustaría saber tu perspectiva sobre lo que estamos creando, le dijo, consciente de que su sinceridad era su mejor herramienta. Se sorprendió al ver que Javier aflojaba un poco, incluso compartiendo alguna idea, aunque de manera reticente. Era un pequeño paso, pero un paso monumental en su camino. Ana comprendió entonces que el liderazgo no solo se trataba de dar órdenes, sino de cultivar relaciones auténticas. Con esa revelación empezó a visualizar su papel como una facilitadora, alguien que podía encender la chispa creativa en otros y fomentar un entorno inspirador. Al día siguiente, organizó una sesión de cocina en equipo. Con ingredientes frescos a su disposición, se distribuyeron en pequeñas estaciones. Cada grupo debía trabajar en una receta juntos, con la libertad de innovar y fusionar sus tradiciones culinarias. Observando cómo colaboraban, supo que estaba en el camino correcto, pero la incertidumbre seguía acechando en los rincones de su mente. ¿Podría Javier unirse al movimiento? ¿Podría convertirse en un aliado en lugar de un obstáculo? En medio de ese incubador de ideas y sabores, Ana sintió que se encendía algo más que la creatividad. Se trataba de una nueva identidad, tanto para ella como para su equipo. Pero el giro inesperado llegó cuando, al servir un plato improvisado, alguien en la cocina notó que una combinación particular de sabores, una fusión atrevida, podría aprovechar al máximo la próxima presentación ante críticos gastronómicos que se acercaban. De repente, se dieron cuenta de que estaban potencialmente frente a una oportunidad que podría hacer temblar los cimientos de su carrera. Ana miró a su alrededor, con la emoción palpitante en el aire. ¿Sería este el inicio de su evolución y aceptación? Su mente se llenó de preguntas sobre el futuro y las posibilidades que se abrían. La presión del éxito se transformaba lentamente en un combustible que impulsaba su ambición. Pero, justo cuando empezaba a soñar en grande, su teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje inesperado de su jefe. La tensión se renovó, el desafío acechaba nuevamente. ¿Qué revelaciones traería ahora? La respuesta podría cambiarlo todo. Ana sintió que el corazón le latía con fuerza mientras sus ojos se posaban en la pantalla de su teléfono. El mensaje de su jefe era una invitación a una reunión privada. Abstrayéndose de la efervescencia de la cocina, una ola de ansiedad la invadió. Sabía que estos encuentros a menudo traían consigo decisiones significativas y a menudo difíciles. De inmediato, su mente comenzó a girar en múltiples direcciones, cuestionando sus recientes acciones. ¿Habrían apreciado su esfuerzo por unir al equipo? ¿O sería que su enfoque había sido demasiado osado para la estructura conservadora del restaurante? En esos momentos de incertidumbre, su mente se llenó de posibles dilemas. Podía sentirse a sí misma desmoronándose, pero, en medio de esa tormenta interna, una parte de ella brillaba con confianza. Había comenzado a recuperar el control, descubriendo su potencial y, más importante aún, el de su equipo.
La reunión con su jefe ocurrió a primera hora del día siguiente. Ana se sentó enfrente de él con la espalda recta, dispuesta a absorber cualquier crítica que viniera. Mientras escuchaba los comentarios sobre su liderazgo, sintió que cada palabra la empujaba hacia un nuevo nivel de autoconocimiento. Su jefe empezó a hablar de los resultados del último evento, mencionando cómo el equipo había demostrado proactividad y capacidad para innovar. Aunque la validación era bien recibida, algo en la voz de su jefe la inquietaba. «Me preocupa que te adentres demasiado en tus ideas, Ana. Necesitamos resultados tangibles». La advertencia resonó como un eco en su mente, llevándola a preguntar, ¿cómo puedo transformar esta energía creativa en un impacto medible? Su jefe sonrió, pero con una pizarra de seriedad. Tendrías que pensar en presentar un plato que hable por sí mismo, algo que capture la esencia de esta energía sin perder el enfoque en nuestros estándares de calidad. Esa conversación fue un catalizador real en su desarrollo profesional. Ana sintió que la presión la impulsaba aún más. Allí, frente a su jefe, plantó una idea que había crecido con fuerza en su interior: crear un plato insignia que integrara las sugerencias de su equipo en una propuesta cohesiva y única. Se dio cuenta de que podría buscar la conexión entre los sabores y las historias personales de sus colegas, creando una narrativa específica que podría resonar con los críticos. Al salir de la reunión, una chispa se encendió en su mente. Comenzó a planear cómo iba a presentar no solo un plato, sino una experiencia. Durante el alquiler de la estación de cocina, se detuvo en cada rincón, observando cómo Javier trabajaba de manera metódica, pero aún con desconfianza. Su determinación se transformó en una estrategia deliberada: invitarlo a ser parte esencial de este nuevo enfoque. Su conocimiento era un activo valioso que podría hacer la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario. Una tarde, mientras preparaban los ingredientes, Ana se acercó a él, sabiendo que debía ser explícita en su propuesta. «Javier, me gustaría que fueras parte del desarrollo de este plato especial. Tu experiencia es crucial y podrías ayudarme a darle forma a la idea». Para su sorpresa, sus palabras no solo fueron bien recibidas, sino que Javier empezó a compartir sus visiones sobre texturas y combinaciones que nunca había pensado explorar. La colaboración entre ellos comenzó a cimentarse y Ana sintió que se fortalecía su confianza. Sin embargo, mientras el equipo trabajaba en este nuevo proyecto, Ana no podía sacudirse la percepción de que toda esta emoción iba acompañada de una fragilidad latente. Cada interdependencia que se creaba venía con el riesgo de que una simple equivocación desmoronara todo lo construido. ¿Podrían realmente sostener la atmósfera de creatividad que había empezado a brotar? La dualidad de su crecimiento personal se solidificaba. Sabía que debía apostar por su visión, pero tener tanta fe en su equipo significaba abrirse a la posibilidad del fracaso. Con el enfoque ya establecido, se sentó a solas una noche, cuestionándose si sería capaz de materializar el plato destinado a provocar una revelación en su carrera. De repente, una idea audaz surgió en su mente. ¿Y si incluía un elemento sorpresa que sorprendiera incluso a los críticos más exigentes? Mientras su cabeza giraba en torno a la conceptualización, recordó que la próxima semana habría una sesión de prueba con los críticos, y así como un rayo cruzó el cielo, la presión se intensificó. Pequeñas decisiones podrían cambiarlo todo, pero sería el momento de la verdad. Todo estaría en juego. En la vorágine de su búsqueda, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Todo indicaba que el equipo estaba a un paso significativo de la grandeza o del colapso. ¿Sería su momento de brillar o el principio del desmoronamiento? Ana inhaló profundo, preparándose para afrontar su destino. Este era su momento. La batalla no solo sería por el plato, sino por su lugar en ese mundo altamente competitivo. ¿Quiénes serían sus aliados y quiénes sus adversarios en este último asalto hacia el éxito? El desenlace se acercaba y una verdad crucial estaba a punto de revelarse.
Ana despertó con la alarma sonando como un eco de su creciente ansiedad. El día que había anticipado y que, a la vez, la aterró, ya había llegado. El encuentro con los críticos podía marcar un antes y un después en su carrera, y la idea del plato especial en el que había trabajado con fervor la mantenía despierta por las noches. Las palabras de su jefe resonaban en su mente, resultados tangibles. Durante el desayuno, cada bocado de su tostada parecía un recordatorio de lo que estaba en juego. Se miró en el espejo y, a pesar del nerviosismo, también vio determinación. Sabía que había crecido en los últimos días, no solo como cocinera, sino como líder. Había aprendido a escuchar, a colaborar y a confiar en su instinto. Sin embargo, también era consciente de que esa misma confianza tenía un precio. Podría llevarla a una caída estrepitosa. Mientras se preparaba para la jornada, pensó en Javier y en cómo su colaboración había abierto nuevas posibilidades. Había pasado de ser solamente un compañero de trabajo a convertirse en un aliado estratégico. En la cocina, las ideas se entrelazaban y la energía se sentía viva. Cada cuchillo que cortaba, cada olla que cocía, representaba más que ingredientes, era la materialización de todo lo que habían creado juntos. Al llegar al restaurante, notó el ambiente electrificado. Su equipo estaba concentrado, cada uno contribuyendo con su propio talento. Ana sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Las imágenes de los críticos sentados en torno a las mesas asaltaron su mente, cada uno de ellos un implacable juez con el poder de alzar o hundir su creación. Decidió que no podía dejar que el miedo dominara. Volvió su atención hacia su equipo y en una reunión rápida les recordó la esencia de su proyecto. No se trata solo de un plato, se trata de contar una historia. La historia de nosotros, les dijo, y los vio asentir. Sus palabras parecieron encender una chispa en el aire. Mientras la hora se acercaba, cada miembro del equipo se movía con una urgencia nueva. Ana estaba lista para el desafío, pero la presión también amenazaba con desbordarse. Su mente, en su constante diálogo interno, comenzó a cuestionar. ¿Estoy lista? ¿Pude realmente lograr algo que destaque entre tanto ruido en la industria? La duda era una sombra persistente, a la vez molesta y familiar. Cuando llegó el momento de presentar el plato, Ana sintió una oleada de adrenalina. Se colocó frente a los críticos, con el corazón martillando en su pecho. Con un gesto preciso y seguro, comenzó a describir no solo los sabores y texturas, sino la historia detrás de cada componente. En ese momento, sus palabras eran más que descripciones, eran la pasión destilada en cada receta que llevaba dentro. Mientras más hablaba, más se dio cuenta de que estaba compartiendo algo personal. Cada ingrediente evocaba luchas, alegrías, momentos de su vida y de los demás en la cocina. La habitación se llenó de una energía palpable, sus miedos empezaron a desvanecerse. Cuando por fin presentó el plato, lo hizo con la certeza de que era un reflejo de su crecimiento, era un símbolo de su viaje. Al probar el plato, las reacciones iniciales de los críticos fueron difíciles de descifrar. Una sonrisa aquí, una ceja levantada allá, todos eran indicios de su juicio. Ana contuvo la respiración. Cada mirada, cada fruncido de ceño en la cara de los críticos llenaba su mente de incertidumbre. Pero entonces una boca se abrió y un crítico famoso exclamó: «¡Esto es extraordinario! ¿Cómo se te ocurrió?». Ana sintió que su corazón rebotaba en su pecho. Esa fue la validación que necesitaba. Las palabras que había creado no solo habían resonado con su equipo, sino que estaban capturando la atención de quienes una vez miraron su trabajo con escepticismo. De repente, la puerta de la cocina se abrió con un estrépito. Un asistente se asomó y la interrumpió abruptamente. «Ana, tenemos un problema urgente». La habilidad de su equipo para gestionar la situación rápidamente sería crucial, pero lo que no sabía en ese momento era que ese incidente podría cambiar todo lo que había construido. ¿Sería capaz de mantener su enfoque en el plato o se vería obligada a enfrentar una crisis que podría desbordar todo su esfuerzo? La jornada apenas comenzaba y la tensión estaba lejos de disiparse.
La tensión en la cocina se intensificó con la urgencia de la situación. Ana buscó la mirada de su equipo, tratando de calmar la inquietud que burbujeaba en el aire. «¿Qué ocurre?», preguntó con un tono que pretendía ser firme, aunque su corazón latía desbocado. El asistente, visiblemente agitado, tomó aire antes de responder. «Los críticos han encontrado un problema con uno de los ingredientes del plato. No es nada grave, pero necesitamos solucionarlo antes de que lo noten», explicó. Ana sintió cómo su estómago se contraía. Un desliz así podía arruinar todo. Sin embargo, esa presión que amenazaba con desbordarla también le brindó un enfoque inesperado. La adrenalina lo transformó todo. Era un momento crítico que podía demostrar su capacidad como líder. «¿Qué ingrediente es?», preguntó, tratando de adoptar una actitud serena mientras su mente comenzaba a organizar un plan. Ella sabía que había vivido situaciones complicadas antes, pero esta era distinta. El peso de su crecimiento personal se sentía más fuerte que nunca. «Es el aceite de trufa. El proveedor nos envió una versión diferente a la que habíamos acordado», dijo el asistente. Ana podría haberse dejado llevar por el pánico, pero en lugar de eso, un destello de ingenio la llevó a pensar en alternativas. «Necesitamos improvisar», comenzó a dictar. «Javier, ve a buscar el aceite que usábamos el mes pasado. Puede no ser idéntico, pero puede funcionar. María, revisa en la despensa si hay alguna hierba que podamos utilizar para complementar el sabor». A medida que daba órdenes, la timidez de la Ana del pasado se desvanecía. Era como si cada indicación la despojara de sus inseguridades. Estaba asumiendo el rol de capitana, con la mente alerta y el corazón decidido. El equipo se movía con rapidez, y Ana no podía evitar observarlo con orgullo. A medida que la situación se calmaba, las miradas de sus compañeros reflejaban confianza. Era evidente que habían creído en su liderazgo, y eso le otorgaba una nueva energía. Mientras el nuevo ingrediente se preparaba, Ana pensó en cómo cada desafío la había moldeado. Desde sus inicios como cocinera en un pequeño local, siempre había lidiado con la incertidumbre. Sin embargo, cada error había sido una lección, impulsando su deseo de crecer y brillar. Ahora enfrentaba cada adversidad con la cabeza en alto. Por fin, el plato modificado estaba listo. Cuando la nueva versión fue presentada a los críticos, Ana sintió cómo su corazón palpitaba con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Se inclinó ligeramente hacia atrás, observando cada reacción. Esta vez, la crítica fue entregada sin prisas. Cada cucharada parecía ser una deliberación minuciosa. Ana cerró los ojos por un instante, reconociendo que lo que estaba en juego era más que un plato. Era el reflejo de horas de trabajo, de crecimiento personal, de temores superados. Mientras los críticos intercambiaban opiniones, la adrenalina comenzó a desaparecer, dejando un espacio para la reflexión. Finalmente, uno de los críticos volvió a abrir la boca, esta vez con una expresión más contemplativa. «Este giro inesperado es impresionante. No solo es un plato bien ejecutado, sino que muestra una evolución continua. Ana, has hecho un excelente trabajo al adaptarte». Ana sintió como si una ola cálida la envolviera. No solo habían reconocido su talento, sino que ella había aprendido a ser resistente, a liderar en medio de la tormenta. Cuando la crítica finalizó y salió de la cocina, Ana tomó un respiro profundo. Aquel momento había sido una prueba de su capacidad para levantarse en tiempos difíciles. Pero, por dentro, aún sabía que este triunfo podría ser efímero. La presión no había desaparecido, y había más en juego que un simple plato. Mientras el ruido de la cocina se calmaba y su equipo comenzaba a celebrar los pequeños logros de la jornada, se dio cuenta de que había una pregunta latente en su mente. ¿Podría mantener este nivel de confianza y seguir evolucionando, enfrentando cada nuevo desafío que la vida le presentara? Sin embargo, el ambiente de celebración se tornó serio cuando Javier se acercó con una mirada preocupada. «Ana, hay alguien que quiere hablar contigo. No sé cómo decirlo, pero podría cambiarlo todo para ti». La afirmación quedó flotando en el aire, como un eco que advertía de lo que estaba por venir.
Ana sintió que su corazón se detuvo un instante. La tensión creció en su interior. La celebración del momento iba a desvanecerse, ahora que la realidad de un nuevo desafío se presentaba frente a ella. Javier, con su mirada inquieta, había llamado su atención sobre algo que prometía impactar su vida profesional y personal. ¿De qué se trata, Javier?, preguntó, tratando de abarcar su voz de preocupación con serenidad. La respuesta no tardó en llegar. Es sobre tu jefe. Ha estado hablando con algunos inversores. Están buscando expandir el restaurante y tú podrías ser parte de ese plan, o podrías quedarte fuera si no tienes su respaldo. El peso de las palabras de Javier se asentó en su pecho como una roca. El temor de ser excluida de una oportunidad tan grande era palpable. Sin embargo, en ese mismo instante, un destello de confianza comenzó a brillar en su interior. Ana ya no era la mesera tímida que temía ofrecer su voz. Ella había aprendido a transformar sus inseguridades en plataformas de autodescubrimiento. «No voy a dejar que eso me paralice», respondió Ana con firmeza, sintiendo un torrente de determinación. Sabía que la clave para abrir las puertas tanto a los desafíos como a las oportunidades era mantener su autenticidad y su compromiso con su equipo. Tenía un camino forjado no solo por talento, sino por la capacidad de adaptarse y crecer. Mientras el equipo celebraba su reciente éxito en la prueba con los críticos, Ana se acercó al grupo, compartiendo su conversación con Javier. «Hemos estado trabajando arduamente y quiero que sigamos en esta dirección. Nuestro crecimiento es el reflejo de lo que hemos construido juntos», les dijo con sinceridad. El rostro de cada miembro del equipo mostraba un fervor renovado. Estaban dispuestos a embarcarse en esta nueva aventura, y Ana sintió que estaba creando una conexión más profunda con cada uno de ellos. Era un momento decisivo, un punto de inflexión en su carrera. Mientras elabora un sentido de propósito, cada miembro del equipo se unió, dispuestos a contribuir con ideas y creatividad al nuevo curso que estaba tomando su vida. Ana decidió que debía hablar con su jefe. Había pasado por un proceso de crecimiento personal que no podía ignorarse ni neutralizarse. Se sintió preparada para defender no solo su visión profesional, sino también el espíritu que habían fomentado en el equipo. La reunión fue tensa. Su jefe la escuchaba atentamente mientras ella exponía sus ideas de expansión y cómo planeaba implementar el cambio sin perder la esencia del restaurante. Esa conversación era más que una simple presentación de negocios, representaba un ejercicio de confianza en sí misma. Sabía que debían avanzar juntos y le propuso construir un menú innovador que contara su historia, pero que también incorporara la visión colectiva de su equipo. «Es tiempo de que la cocina se convierta en un espacio donde todos brillen, donde cada voz cuenta», afirmó Ana con convicción. La energía en la sala cambió. El momento se sentía cargado de posibilidades, y al mirar a su jefe, pudo reconocer que su enfoque era escuchado, más allá de las críticas anteriores. Al final de la reunión, su jefe quedó pensativo, pero Ana había abierto una puerta. Ella dejó la oficina con la sensación de que la batalla había sido ganada. Había demostrado que no solo había crecido como profesional, sino que también había transformado su lugar en la cocina. Con el paso de los días, la semilla que había plantado comenzó a dar frutos. Ana y su equipo trabajaron juntos, aplicando sus ideas al nuevo menú, integrando la innovación y tradición en cada plato. Este proceso no solo fortaleció su relación con su equipo, sino que también les enseñó a cada uno la importancia de su voz en la creación culinaria. Luego de semanas de trabajo intenso, llegó el día de la presentación. Ana, con el corazón palpitante, pudo ver a los inversores sentados en la primera fila, expectantes y curiosos. El equipo había trabajado incansablemente y ahora se trataba de mostrar no solo el plato, sino su espíritu colectivo. Frente a ellos, cada bocado era un símbolo de la unión que habían forjado. El menú actual fue un éxito rotundo. Los inversores quedaron cautivados no solo por el sabor, sino por el alma que cada plato entregaba. Ana se sintió realizada al recibir los elogios, pero más que eso, pudo ver la validación del esfuerzo del equipo. La conexión que había cultivado se reflejaba en cada sonrisa y cada crítica positiva. Al finalizar la presentación, uno de los inversores se acercó a Ana y le dijo:
Estamos listos para invertir en nosotros. Hemos visto el compromiso de tu equipo y tu crecimiento. Serás la líder que transforme el restaurante. En ese instante, Ana comprendió que su viaje había sido mucho más que simplemente ganar un concurso. Había conquistado el temor de vivir a la sombra de las dudas ajenas, y en su lugar había brillado con luz propia, construyendo una comunidad en su cocina. Ana se sintió orgullosa, no solo de los logros obtenidos, sino de haber aprendido a levantar su voz, a abrazar su verdad y a trascender sus propios límites personales. Sonriendo en medio del bullicio, sabía que había transformado su esencia, alcanzando un camino donde ya no sería vista como una mesera común, sino como una líder en el mundo culinario. Con el apoyo de su equipo, estaba preparada para seguir conquistando nuevas alturas. Este era solo el comienzo, el primer capítulo de una historia enriquecida. Había aprendido a creer en sí misma y ahora, finalmente, estaba lista para brillar. No pierdan la oportunidad de ser parte de estas historias transformadoras que inspiran. Suscríbanse inmediatamente al canal. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Su acción marca la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Su apoyo es vital.